vamos construyendo su historia de vida con los participantes, el menor y la familia, el cuidador. El genograma va a ser una estructura de patrones familiares e intergeneracionales y responde a la pregunta ¿qué vínculos, transiciones y recursos organizan el problema? El genograma nos ayuda a identificar las relaciones, los vínculos que se establecen entre el cuidador, el niño, niña, adolescente. Aquí debemos evitar la causalidad. En las relaciones sociales no hay causa y efecto. Hay relaciones. Hay una posible relación que se puede dar o que se puede estar observando dadas esas condiciones. ¿Bien? El ecomapa. El ecomapa representa relaciones entre la familia, la persona, los sistemas externos. Y responde a la pregunta, ¿dónde circulan el apoyo, la atención y las barreras? ¿Cómo son esas relaciones? El genograma, ¿qué vínculos se han establecido? El ecomapa, ¿cómo son esos vínculos? ¿Dónde hay mayor tensión? ¿Dónde hay apoyo? ¿Dónde hay protección? ¿Dónde se siente seguro el niño, niña o adolescente? Debemos evitar mapear contactos sin valorar calidad. Por ejemplo, podemos decir, ya tiene una tía o un tío que es psicólogo o psicóloga. Aparentemente, pues es una relación, es un apoyo, pero resulta que casi nunca tienen contacto con ese tío o esa tía, que vive en otra ciudad y tiene muy poco contacto con la familia. La línea de vida. La línea de vida nos ayuda a establecer si han habido situaciones previas y cómo se superaron esas situaciones. Representa los eventos, cambios, síntomas, recursos y respuestas en el tiempo, a lo largo del tiempo. La pregunta podría ser, ¿qué precedió, mantuvo o modificó el problema? ¿Cómo se dio antes? Hace 2 años se presentó, cuando inició el colegio, por ejemplo, cuando pasó de jardín a primer grado de primaria, ¿cómo se manifestó la dificultad? ¿Hubo dificultad de adaptación o no la hubo? Evitar convertir esa correlación temporal en causa. Podemos nosotros rastrear los antecedentes, pero no podemos decir que un antecedente es causa directa de lo que ahora está sucediendo. Eso no se debe afirmar. ¿Por qué? Porque desde hace 3 años a la actualidad han pasado muchas circunstancias, han habido muchos cambios. Entonces no puede haber causalidad. De pronto sí relación. Hay una relación, pero no una causalidad. Este es un genograma, por ejemplo. Organiza estructura, transiciones y recursos significativos. Cuidador 1, cuidadora 2, la hermana, el adolescente, la tía protectora. Las preguntas que se pueden plantear es quiénes son significativos, qué pérdidas o transiciones importan, dónde aparecen alianzas o tensiones, qué recursos se han movilizado antes y qué información es pertinente registrar. Este es un genograma. De forma general, seguramente ya lo han visto en otros cursos. El ecomapa muestra redes actuales. La línea de vida muestra cambios en el tiempo. El ecomapa, por ejemplo, nos da la calidad del vínculo. Aquí en el genograma establecemos los vínculos, ¿ya? Y en el ecomapa establecemos la calidad de esos vínculos. Si son vínculos de apoyo, de protección, de seguridad, o son vínculos donde la tensión es muy marcada, donde, por ejemplo, el hermano mayor no se lleva para nada con el adolescente. No hay comunicación entre ellos y casi siempre salen discutiendo. O de pronto es al contrario, el hermano mayor es el quien mejor se lleva con el adolescente. El adolescente siempre presta atención a las indicaciones del hermano mayor. Y la línea de vida, pues ya como ya explicamos, nos ayuda a ver los antecedentes a nivel temporal, pero no significa que esos antecedentes sean causa de lo que ahora está sucediendo. ¿Bien? Es un antecedente, es algo que sucedió y que podría estar relacionado o no con lo que está sucediendo actualmente.
5. Necesidades, fortalezas, riesgo y protección. La necesidad es una brecha entre funcionamiento actual y condición necesaria para estar bien, para participar o para desarrollarse. Entonces, la necesidad nos da una brecha. Yo me siento así, yo no, por ejemplo, un adolescente que va a consulta y nos dice, no, tengo miedo de hablar en público, no me gusta hablar en público, funcionamiento actual, pero yo quiero mejorar, quiero mejorar. Ese quiero mejorar, quiero poder hablar en público, está presentando ya una necesidad de parte del adolescente. Y esa necesidad es justamente el motivo de consulta. Cuando vienen a consulta, vienen con una necesidad que tienen la idea de que nosotros vamos a poder satisfacer esa necesidad o de que le vamos a brindar las herramientas necesarias para satisfacer esa necesidad. Las fortalezas son las capacidades, los intereses, el valor que tiene para ellos, por ejemplo, ¿por qué es para ti importante hablar en público? Porque yo veo que mis compañeros lo hacen y me gustaría hacerlo, porque cuando no lo hago me siento mal, porque mi papá me ha dicho que debo hacerlo, mi papá me ha traído aquí, porque mi hermano mayor lo hace y me gustaría ser como él. ¿Cuál es el valor que le da a esta consulta que tiene con nosotros? Y ese valor viene a ser su fortaleza, porque es una fortaleza cuando la necesidad parte del mismo adolescente. Yo quiero sentirme mejor, yo quiero ser igual que mis compañeros, y también no podría ser una fortaleza cuando el adolescente viene obligado. No es una fortaleza, a no ser que para el adolescente sea importante que su papá o su mamá lo valide o la valide. Entonces, si es importante, hay un mayor valor y se convierte en una fortaleza. El vínculo recurso que puede movilizarse no siempre protege en todos los contextos. La fortaleza no siempre es fortaleza en todos los contextos. El factor de riesgo, la condición asociada con mayor probabilidad de resultado adverso, no equivale a peligro actual ni determina el desenlace. El factor de riesgo es una condición con probabilidad. Recuerden la primera pregunta, creo que fue la tercera. Un factor de riesgo es una condición con la probabilidad de convertirse en un resultado negativo, adverso para el consultante. No es un peligro actual. El peligro actual es un riesgo ya evidente. ¿Recuerdan ustedes que hicimos un termómetro del riesgo? Ya, el peligro actual es el más alto. Es, por ejemplo, cuando ya encontramos que el adolescente se ha realizado cortes en la última semana 4 veces. Es un peligro actual. Y que ya tiene ideaciones suicidas y que ya incluso ha elaborado su plan de suicidio. Entonces es un peligro actual. Pero el factor de riesgo vendría a ser totalmente diferente. No es un peligro actual, pero sí es una situación que podría poner en vulnerabilidad mayor al adolescente o al niño. Por ejemplo, un factor de riesgo, que el adolescente tiene cortes, se está cortando una vez a la semana, y el factor de riesgo es que sus papás están en proceso de divorcio. No es un peligro actual, pero sí es un factor que pone en mayor probabilidad de que el resultado de estos cortes y de esta conducta del adolescente sea adverso, sea muy negativo para el adolescente. El factor protector es un proceso o recurso que reduce el impacto y aumenta la adaptación o facilita acceso a apoyo bajo condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo es que el adolescente está teniendo una conducta de autolesionarse, y el factor de riesgo es que sus papás tienen tantas dificultades en la pareja que están a punto de separarse y constantemente pelean. Ese es un factor de riesgo. Pero un factor protector podría ser
que el adolescente tiene una tía o una abuelita con la cual conversa y con la cual se siente en calma, se siente tranquilo, se siente escuchado, atendido. Entonces, ese sería un factor protector, por ejemplo. O que el adolescente confíe en nosotros, confíe en el psicólogo, en la psicóloga que le va a poder ayudar, orientar para salir de esa dificultad. También es un factor protector porque facilita el acceso a apoyo bajo condiciones específicas. ¿Bien? El análisis ecológico evita localizar todo el problema en el menor. Entonces, aquí cuando hacemos el análisis ecológico tenemos que citar a Bronfenbrenner, hacer todo este análisis sistémico que parte del individuo, de la familia, de los pares, de sus compañeros y de la comunidad. Cuando hablamos del individuo, los riesgos o peligros son los síntomas, el neurodesarrollo, el nivel de neurodesarrollo que tiene el niño, niña, adolescente, el sueño, la higiene de sueño que está practicando, también es un riesgo, un peligro. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, en los niños pequeñitos se recomienda que duerman más de 12 horas, niños menores de 2 años, mucho más de 14 horas. Es decir, tienen que tomar sus siestas. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso lo necesita. Y si no toman estas siestas en un mundo tan acelerado como el que tenemos, pueden derivar en algunas dificultades posteriores en cuanto a su neurodesarrollo. Protecciones efectivas, habilidades, intereses, agencia, ¿no? Esa decisión que tiene, por ejemplo, la agencia es mucho mayor en los adolescentes que en los niños, porque los adolescentes pueden tomar decisiones mucho más razonadas que los niños todavía no, son más concretos, tienen un pensamiento más concreto. La necesidad prioritaria es la regulación y comprensión en el individuo, en la persona, en el niño, niña, adolescente. Y la acción posible es una evaluación focal y de apoyo. En la relación familiar, aquí se tiene que analizar los riesgos y peligros de violencia, de conflictos, de sobrecarga, papás o mamás que son muy exigentes con los hijos, o que no saben poner límites, o que de pronto, lo que sucede en muchas familias, tienen 4 hijos y tienen una hija o un hijo mayor y al hijo o hija mayor le delegan la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Hay una sobrecarga para un adolescente. Protecciones efectivas. Debemos encontrar un adulto seguro, alguien que nos ayude a reparar ese vínculo. Las necesidades prioritarias es que el adolescente sienta que en su familia hay seguridad y que lo cuida, o que el niño sienta seguridad y cuidado en su seno familiar. Acción posible, un plan familiar que esté orientado a la protección del menor. Recuerden que en las intervenciones con niños, niñas, adolescentes, lo que se prioriza es el bienestar del menor sobre todo lo demás. Escolar y pares, acoso, exclusión, barreras. Barreras se refiere a los niños que tienen algún tipo, niños, niñas, adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces hay barreras, o también que tienen niños o adolescentes que provienen de una zona diferente, donde el lenguaje o el habla es diferente y que vienen a un colegio donde se van a sentir excluidos. Hay barreras en su comunicación. Protecciones, la tutora, trabajar con los tutores en las instituciones educativas. Los ajustes que se deben realizar para incluir a estos menores. Y la pertenencia, que se sientan que pertenecen a un entorno escolar o al entorno escolar. La necesidad prioritaria es una participación segura. La acción posible es una coordinación escolar, coordinación con el director, con el coordinador de convivencia, con el tutor y también realizar talleres o sesiones psicoeducativas que promuevan esa inclusión, esa integración. Por ejemplo,
Cuando se quiere trabajar integración con los adolescentes, es muy útil hacer actividades deportivas o de danza. Esto ayuda a que el grupo se integre. Comunitario, estructural, discriminación, pobreza, acceso, pueden ser riesgos o peligros que se pueden dar en la comunidad. Las protecciones que podemos nosotros identificar son las redes, los servicios y la cultura. Por ejemplo, el hecho de que en la municipalidad se ve una biblioteca municipal. Ese es un servicio que puede ayudar a proteger al adolescente. O que en la municipalidad se den programas de deportes, de lectura, de actividades artísticas. Esto también puede ayudar a que los adolescentes puedan superar las dificultades que se estén presentando. La necesidad prioritaria, que estos servicios sean accesibles y continuos, no solamente que dependan de una gestión y que a la siguiente ya no se realice. Y la acción posible, una articulación. Debemos articular estos servicios con la escuela. En el caso de los centros de salud también se articulan estos servicios con los centros de salud, los servicios de las municipalidades, del Club del Adulto Mayor, por ejemplo, o los servicios o aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. También se pueden articular dentro de nuestras actividades de orientación hacia la población. Recuerden que la orientación tiene un carácter preventivo promocional. ¿Bien? Y la derivación, obviamente, si estamos en una institución educativa y el caso requiere un enfoque clínico, puesto que ya lo hemos analizado y ya hemos visto que tiene pues claramente signos y síntomas que no corresponden a una orientación escolar, una consejería escolar, pues hacemos la derivación al centro de salud más cercano o al centro de salud donde el estudiante dentro de su ratio de vivienda. Pero lo más adecuado es dentro del ratio de la institución educativa para poder hacer el seguimiento. ¿Bien? El riesgo estima vulnerabilidad. El peligro actual exige una acción inmediata. Esta es la diferencia entre riesgo y peligro actual. El peligro actual se relaciona con una acción inmediata, lo que conversábamos la clase anterior de si yo estoy en una institución educativa y encuentro una alumna, un alumno en los servicios higiénicos, desmayada porque se ha tomado un bote de pastillas, es un peligro actual y exige una acción inmediata. ¿Ya? Pero el riesgo estima la vulnerabilidad. No hay un peligro actual inminente, pero sí puede haber una mayor vulnerabilidad en el entorno del niño, niña, adolescente. El factor de riesgo aumenta la probabilidad de un resultado negativo. Puede ser distal, acumulativo o contextual. Distal de pronto, pues el COVID. El COVID fue un factor de riesgo para la salud mental de los adolescentes, los niños, las niñas. Acumulativo, cuando la situación escala. Estoy en una institución educativa, viene el caso de un adolescente que tiene miedo de hablar en público y ya su profesora le ha llamado la atención y sus compañeritos se apartan de ella porque no habla en público, porque no expone. Entonces están acumulando las circunstancias. Y contextual, que depende del contexto. Lo que les comentaba, un adolescente que tiene ya señales de cutting y que sobre ello sus papás se van a separar, se van a divorciar. O sobre ello fallece su abuelita con quien se llevaba muy bien. O sobre ello su mejor amiga o mejor amigo del colegio se cambia de colegio. Entonces,
hay un contexto que lo está poniendo en riesgo. No predice con certeza un desenlace individual, eso se estima, pero no es algo evidente. Pero sí nos ayuda a orientar la prevención de que ocurra un resultado adverso. Recuerden que la prevención va hacia poder anticiparnos a una conducta que sea nociva para el adolescente. Por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, conductas sexuales de riesgo, pertenencia a alguna pandilla, seguimiento y formulación. Entonces, cuando tenemos un factor de riesgo, debemos activar nuestras alarmas de prevención. ¿Qué actividades puedo desarrollar para prevenir que este adolescente pueda caer en un peligro real? Hay un factor de riesgo. ¿Qué puedo hacer? Debo hacer seguimiento del caso y una formulación. ¿Cada cuánto tiempo debo hacer este seguimiento? ¿Qué factores podrían cambiar para que este caso pase ya a una derivación en el ámbito clínico? Peligro actual, amenaza inmediata o incapacidad de protección. Peligro actual también es cuando tenemos en el colegio, viene un adolescente y nos comenta que ha sufrido tocamientos indebidos por parte de un familiar. Esa es amenaza inmediata. Puede implicar plan suicida actual, violencia activa, intoxicación o psicosis aguda. Un adolescente que empieza a relatarnos que escucha voces por la noche y esas voces le dicen que debe cortarse las manos, que no debe vivir, una psicosis aguda. Interrumpe la secuencia ordinaria. Aquí ya exige protección, supervisión y una ruta de emergencia inmediata. Esa es la diferencia entre factor de riesgo y el peligro actual. Siempre es importante preguntar por el peligro actual y no puede delegarse el peligro actual a un puntaje de tamizaje. Esto es necesario indagar, preguntar, pero sin victimizar o revictimizar al consultante. Tamizaje inicial y respuesta de seguridad. Solo debe tamizarse cuando existe una pregunta clínica y una ruta de respuesta. ¿Para qué? Para definir el dominio y decisión que podría cambiar. ¿Para quién? Según la edad, el informante, el idioma y el contexto que sean pertinentes. ¿Con qué evidencia? Con la versión más adecuada para el contexto en el cual estamos evaluando. El instrumento que tenga validez, seguir las normas de aplicación y la licencia adecuada para aplicar estos instrumentos. ¿Cómo interpretar? El puntaje, pero sobre todo identificando las respuestas críticas. Y además, las preguntas de profundización, es decir, indagar. Ya, si nos marcó, sí, yo consumo alcohol 3 veces a la semana. ¿Cuánto? ¿Con quiénes? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué haces después de este consumo? Indagar el funcionamiento. ¿Qué sigue? Una evaluación posterior, seguridad y responsables. Buscar quiénes son responsables de la derivación necesaria. Porque recuerden, cuando se hace un tamizaje ya exige la derivación a otro servicio mucho más profundo. Porque el tamizaje solamente se aplica cuando existe una pregunta clínica y una respuesta de ruta o una ruta de respuesta. No se puede aplicar a todos los casos, solamente cuando hay una pregunta clínica. Y como ustedes ya lo han mencionado, pues para ello tenemos en nuestra mente, ya tenemos el cómo hacer el análisis si este caso requiere esa ruta clínica o no, de signos y síntomas. Los instrumentos de salud mental orientan esta exploración, pero no sustituyen el diagnóstico.
Pueden ser, por ejemplo, es necesario que estos instrumentos nosotros ya sepamos hacia qué población se pueden aplicar, porque no todos los instrumentos son para los niños, ni para los adolescentes, ni para todas las personas. Dependen del ámbito de aplicación y también dependen de la validez. Cuando trabajamos en el sector de salud, MINSA o salud, pues ya tenemos instrumentos de tamizaje determinados por la institución que nos permiten poder ahondar en estas características clínicas o en esta pregunta clínica que nos planteamos sobre el caso. ¿Bien? Violencia y consumo requieren privacidad, un lenguaje neutral y una respuesta prevista. Ante la revelación de violencia, se debe mantener la calma y usar palabras del menor. Por ejemplo, si el menor nos dice, ay, mi mamá me pega con la correa todos los días. Nosotros sería inadecuado decir, ¿y por te pega? ¿Cómo es posible? No, no estamos manteniendo la calma, tenemos que mantener la calma y usar las palabras del menor. ¿Te pega con la correa? Sí. ¿Cómo es la correa? ¿Qué haces cuando te pega? ¿Qué sientes? Todos los días te pega, hoy día te ha pegado. Mantener la calma. Validar y agradecer la confianza. Preguntar solo lo necesario para seguridad, porque a veces los menores también podrían exagerar o podrían inventarse. Entonces, en cuanto nosotros empezamos a indagar, no con preguntas que van a revictimizar, porque para eso también está nuestra observación clínica. Observamos cómo el menor transmite esa información con angustia, con ansiedad, o de pronto lo dice pues de broma, de juego. Ahí ya juega un papel importante nuestra observación clínica. No confrontar al presunto agresor, explicar el siguiente paso y documentar y activar la ruta competente. Esto es en caso de violencia, sea violencia sexual, física, psicológica o económica también. Económica, ¿cuándo se da una violencia económica? Cuando, por ejemplo, el adolescente, esto me ha pasado en orientación vocacional. El adolescente quiere estudiar XY carrera, pero el papá le dice, si no estudias lo que yo te digo, olvídate de que yo te mantenga en mi casa, te vas de la casa. Entonces, esa es una violencia económica. ¿Por qué? Porque la violencia económica se configura dentro del dominio económico que tiene una de las personas sobre la otra persona. Exploración de consumo. Alcohol, nicotina, vapeo, el vape, cannabis, fármacos y otras sustancias. La frecuencia, tenemos que ver cuál es la sustancia de consumo. Si es cannabis, marihuana o alcohol, la frecuencia, cuánta frecuencia es el consumo. De pronto nos dice, una vez cuando tenía 20 años. La frecuencia, las consecuencias y qué fue lo que te sucedió, qué sientes después de beber alcohol, qué te sucede, qué haces, la coerción, tú lo haces porque te gusta, porque tú lo deseas o sientes que el grupo te presiona de pronto, ¿no? La seguridad, cómo te sientes cuando bebes alcohol. Estos tamizajes nos pueden ayudar a identificar la frecuencia de uso, el uso y consecuencias, explorar intoxicación, abstinencia y comorbilidad. ¿Cómo te sientes cuando no bebes alcohol durante una semana? Ay, me siento angustiado, me siento triste, me siento deprimido. De pronto por ahí ya está otros aspectos en cuanto a la estructura de su personalidad. Hay una comorbilidad. Derivar según severidad y contexto. Si se trata de un menor que consume bebidas alcohólicas cada 3 días,
pues, es un caso severo. El contexto es negligente, sus papás no están, no lo cuidan, no lo protegen, y el menor hace y deshace en su hogar. Entonces, en este caso, se hace una derivación, sí o sí, porque la severidad y el contexto no favorecen de que el menor pueda dejar de consumir. ¿Bien? Un resultado positivo de suicidio. Activa evaluación de seguridad y disposición. El tamizaje breve nos ayuda a identificar quién requiere ampliar. Un tamizaje breve. Nos ayuda a identificar si es que ya hay planeación, hay antecedentes, hay los medios para llevar a cabo la decisión de autoeliminarse. La evaluación breve de seguridad. En la actualidad, la intención, el plan, los medios, los intentos, la supervisión y los protectores. Puede ser un adolescente que viva solo en casa. Entonces hay una seguridad nula, porque en cualquier momento puede tomar la decisión de quitarse la vida. La disposición, el seguimiento, derivación prioritaria o emergencia, dependiendo del caso. Si tenemos un adolescente que dice, ay, siento este vacío existencial que ya no sé qué hacer. No me gusta mi vida, pero no tiene plan, no tiene medios, no tiene antecedentes y sus papás están constantemente presentes, conversan con él o con ella. Entonces, ¿qué se da en ese caso? Seguimiento, no derivación. No hay una derivación prioritaria o de emergencia. Si hay peligro inmediato, no se deja solo al adolescente, se restringe el acceso a medios, pastillas, objetos punzocortantes, salidas solo, por ejemplo, no podemos dejar a un adolescente que salga solo a la calle, porque puede dirigirse al puente Chilina y terminar pues con toda su planeación. Y activar emergencia ante un peligro inmediato. El semáforo traduce hallazgos en prioridad, responsable y continuidad. Esto nos puede ayudar a identificar el riesgo. Esto es lo más importante en una evaluación inicial, el riesgo. Verde es seguimiento, sin señales agudas y una afectación leve. La acción mínima que podemos hacer es un plan focal y una fecha de revisión. Una consejería, algo focalizado, y una fecha de revisión de seguimiento. La regla es negativo no invalida otras señales. Pueden haber otras señales. Por ejemplo, no hay una alerta de suicidio, pero sí una alerta de una conducta sexual de riesgo. Entonces, esa es otra señal que no se puede omitir. Ámbar o amarillo requiere una ampliación. ¿Cuándo se da esta ampliación? Cuando el hallazgo es positivo, hay un deterioro, hay una discrepancia entre dos preguntas críticas del tamizaje. Esto requiere una evaluación clínica, es decir, ya aplicar otro tipo de instrumentos más exhaustivos y un seguimiento cercano. No se diagnostica por el puntaje, por eso se tiene que hacer uso de otros instrumentos más finos, más especializados en el problema que presenta la persona, el niño o niña adolescente. Rojo es una prioridad. Por ejemplo, autolesión, violencia activa, deterioro importante sin peligro inmediato. Esto nos debe llevar a una derivación, una interconsulta prioritaria y un apoyo puente. Hemos dicho que derivar no significa ya vas a ir a tal lugar y a ver qué te ayuda. No, derivar es ser ese apoyo puente entre lo que nos compartió, la consulta que tuvo con nosotros y la interconsulta o la derivación. Confirmar acceso y responsables. Y un nivel crítico de emergencia es ya cuando tenemos un plan actual, una intoxicación grave, una psicosis aguda o sin supervisión segura.
En este caso no se debe dejar solo al paciente. Hay una emergencia de protegerlo y la seguridad interrumpe la secuencia. Eso tenerlo siempre en cuenta, que nosotros, no, en este momento me toca hacer esto. Entonces eso lo puedo pasar a otro momento. No. Si yo en algún momento de la evaluación inicial detecto este riesgo, este nivel crítico de emergencia, entonces en ese momento se interrumpe la secuencia y paso ya a una acción de emergencia o de protección. Los niveles educativos orientativos deben adaptarse al protocolo institucional y a la ruta local. Por eso es importante conocer los protocolos de derivación, interconsulta y los protocolos de acción cuando se presenta un caso de nivel crítico o de emergencia. La formulación biopsicosocial y sistémica. Formular es conectar, no enumerar. ¿No? Yo no enumero a 1, 2, 3, esto es lo que le pasó, 1, 2, 3, no, sino que yo empiezo a conectar. A ver, tiene su familia, tiene su papá, su mamá, que lo tratan de esta forma, él se siente así, tiene en el colegio estos amiguitos, esta tutora con quien confía y empiezo a relacionar. La formulación organiza mecanismos, contextos, recursos e incertidumbres para elegir el siguiente paso. Las 5 Ps explican por qué el problema aparece, persiste y puede cambiar. El componente 1, problemas presentes. Aquí debemos plantearnos una pregunta clínica. ¿Qué ocurre? ¿Con qué frecuencia, intensidad, duración e impacto? Cuando ustedes me hablaban de los criterios clínicos, los criterios clínicos son observables. Son observables porque nos basamos en los signos y síntomas. Y esos signos y síntomas tienen que ser evaluados desde la frecuencia, la intensidad, la duración y el impacto. Ejemplo, síntomas, conductas, funcionamiento, relaciones, escuela y demanda de cada participante. ¿Qué problemas están actualmente presentes? La implicación es priorizar y establecer una línea base. Una línea base es qué conductas realiza en este momento, qué dificultades tiene en este momento, qué dificultades en su funcionamiento, qué relaciones saludables y no saludables establecido en el colegio, en la familia, y qué demanda en este momento. Esa es la línea base, en el presente, qué es lo que tiene. Predisponentes. ¿Qué condiciones aumentan la vulnerabilidad del niño, niña, adolescente? Por ejemplo, el temperamento. Hay niños que son muy temperamentales. Ustedes sabrán que el temperamento es heredado. El temperamento es heredado y pronto vemos que el papá o la mamá son así. Entonces, el temperamento también puede aumentar la vulnerabilidad. Son niños o adolescentes que son bastante irritables. Tú les dices, ¡ay! Y te contestan, ¡ay! O niños o adolescentes que han crecido en un entorno familiar adverso, donde todo es gritos, todo es pelea, discusión. El neurodesarrollo también. Es diferente trabajar con un niño que con un adolescente y es diferente trabajar con un puber que con un adolescente de 17 años. La enfermedad. Niños que tienen asma, por ejemplo, también, ¿no? También están más predispuestos a ser más vulnerables. Por ejemplo, no le vamos a decir, tienes que salir a correr todos los días. ¿Por qué? Porque sus características no van a estar orientadas hacia ese tipo de actividad. El aprendizaje, niños que tienen dificultades en el aprendizaje, que no entienden lo que leen. La historia de apego, la adversidad y la discriminación. ¿Qué se debe hacer? Adaptar la intervención a las características del adolescente, del niño o niña. No confundir con una causa única, no decir, es que su temperamento es así, por eso se comporta así, por eso tiene esa vulnerabilidad. Los precipitantes, tercera P. ¿Qué cambió antes del inicio o empeoramiento? Los precipitantes.
transición escolar, pérdida, conflicto, bullying, enfermedad, migración, exposición digital. Esos serían precipitantes que precipitaron el inicio o empeoramiento de los signos y síntomas de las conductas del funcionamiento del menor. ¿Qué se debe hacer? Intervenir sobre desencadenantes modificables, aquellos que se pueden modificar, ¿ya? Por ejemplo, el entorno escolar, por ejemplo, hacer orientación a los estudiantes que pasan de primaria a secundaria. Perpetuantes. ¿Qué secuencias mantienen la dificultad? Evitación, privación del sueño, respuestas coercitivas, refuerzo accidental, barreras escolares, aislamiento, fragmentación de servicios. Estas serían los perpetuantes. ¿Qué es lo que puede hacer? Que el problema siga persistiendo, o sea, se perpetúe, se mantenga la dificultad a lo largo del tiempo. Aquí es importante seleccionar mecanismos diana. ¿Qué mecanismos pueden ayudar a la persona a poder lidiar con estas situaciones? Y los protectores que reduce el problema o facilita la recuperación. Por ejemplo, el vínculo seguro, los intereses, las habilidades, los docentes, los compañeros, las rutinas que se siguen, la cultura, el acceso a servicios. Esos serían factores protectores y que pueden ayudar a que el problema disminuya. Aquí nosotros tenemos que movilizar recursos y sostener el cambio. Entonces son las 5 P's. Primero, los problemas que se presentan. Segundo, lo que predispone a esos problemas. Tercero, los precipitantes, cómo se iniciaron esos problemas. Cuarto, los perpetuantes, que podrían mantener la dificultad. Quinto, los protectores, ¿qué nos podría ayudar a reducir esa dificultad? La formulación sistémica desplaza la pregunta de qué tiene el menor hacia en qué secuencias aparece el problema, qué respuestas provoca y cómo esas respuestas retroalimentan el patrón. Entonces aquí tenemos que considerar el contexto, identificar dónde, cuándo y con quién cambia la conducta, ¿no? Lo que mencionábamos. Por ejemplo, con papá se comporta de una manera y con mamá de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué es así este menor? De pronto, porque papá tiene unos límites y mamá pone otros límites. Entonces, el menor ha aprendido con quién puede portarse de una forma y con quién puede comportarse de otra forma. Secuencia. Describir qué ocurre antes, durante y después entre los participantes. El significado, explorar qué interpreta cada persona sobre el problema y la respuesta de los otros. La función. Esto es interesante porque la función tiene que ver con la conducta que demuestra el menor. La función puede ser evitativa, puede ser de comunicar algo, de comunicar que yo necesito atención. Obtiene o regula el patrón a corto plazo. La función es lo que obtiene el menor cuando realiza esa conducta. Por ejemplo, el menor que se porta mal, se encapricha, lo que llamamos, ay, está caprichoso. Va al mercado con la mamá y se tira al suelo. Se tira al suelo, empieza a llorar, a patalear, a gritar. Esa es la conducta. ¿Para qué? ¿Para qué realiza esa conducta? Esa es la función. ¿Qué quiere? Atención de la mamá. ¿Quiere evitar un trabajo, una actividad? ¿O quiere una recompensa? Que por lo general es una recompensa. Por lo general lo que persigue el menor es obtener un juguete, un dulce, un chocolate, algo que desea pues obtener en ese momento y que sabe que la mamá le va a dar por los antecedentes conductuales. La retroalimentación, examinar cómo los intentos de solución amplifican o reducen la conducta, la dificultad. ¿Qué es lo que recibe? De pronto, ya hijito, cállate, toma tu regalo, toma tu juguete, toma tu dulce. Entonces, ¿qué está haciendo?
está amplificando la dificultad porque está reforzando esa conducta en el menor. Puntos de palanca. Seleccionar cambios pequeños pero relevantes en el menor. Cuidadores, escuela o red. Cambios pequeños. Es importante en el seguimiento identificar qué cambios se han presentado con la intervención que hemos dado. De pronto ya los papás saben establecer límites de mejor forma y el menor ordena sus juguetes. O ya las crisis de berrinches, fue la palabra de berrinches, han disminuido, ya no son tan frecuentes. O la intensidad ya no es pues como era al inicio de la consulta. Criterios de una formulación de calidad. Debe ser coherente, conectar todos los datos prioritarios sin forzar una explicación total. Parsimoniosa, contiene los elementos necesarios para la decisión, no toda la historia, solamente los datos necesarios. Evolutiva y contextual, explica que la conducta va a ir cambiando, va a ir modificando según el nivel de desarrollo y los ambientes. Contrastable, identifica evidencias a favor, datos faltantes y condiciones que refutarían las hipótesis. Una formulación debe ser contrastable. Una hipótesis debe ser contrastable con las condiciones o con datos que aún nos falta indagar. No culpabilizante, basada en fortalezas, accionable, cada mecanismo relevante se vincula con una acción, responsable e indicador, y revisable. Incluye fecha y se actualiza con respuesta al plan o nueva información. Entonces, una formulación de calidad debe ser coherente con los datos que hemos obtenido, debe ser de lo importante, de lo imprescindible, debe considerar el contexto, debe ser contrastable con nueva información o con datos faltantes, no culpabilizante, basada en las fortalezas que tiene el menor o el consultante, debe ser accionable, ir a cada mecanismo relevante que se vincula con una acción. No puede quedarse en palabras. Nosotros cuando damos la orientación o la consejería, nosotros nos basamos en una acción que se debe ejecutar para que se dé un cambio en la persona, en el consultante. Y debe ser revisable. O sea, debemos tener un plan de seguimiento de esta formulación porque a su vez es contrastable. Se va a contrastar con nuevos datos o se va a ampliar de pronto la problemática. Una formulación robusta integra los niveles biológico, evolutivo, psicológico y social sistémico. Biológico, el sueño, salud, el neurodesarrollo, el nivel de neurodesarrollo, la maduración, la sensibilidad al estrés. Hay adolescentes, hay niños que son más sensibles, no todos los niños y adolescentes reaccionan de la misma forma. Lo psicológico, las emociones, cogniciones, el aprendizaje, la evitación, la regulación, las estrategias de afrontamiento, la identidad, la agencia. Un adolescente tiene mayor nivel de agencia que un niño. Por eso a un niño se le propone dos opciones. Al adolescente se le pregunta de forma abierta, ¿qué deseas hacer? Social y sistémico, la familia, el cuidado. Debemos integrar la información que nos presenta la escuela, la familia, la comunidad, los servicios, la cultura y las condiciones estructurales en la cual convive y se desarrolla el niño, niña, adolescente. Entonces, una formulación integra todos estos niveles. No solamente nos enfocamos en lo biológico, no solo en lo psicológico, sino también en el contexto social. Porque, por ejemplo, a veces le decimos al adolescente o decimos a los cuidadores, es que su hijo tiene que hacer deporte. Lo que le falta es hacer deporte. Pero no hay, en la comunidad donde ellos están, no hay esa posibilidad. Entonces, nuestra formulación debe ser más real, de acuerdo a las características sociales y contextuales del consultante. Ejemplo de mecanismo, victimización, hay una ansiedad anticipatoria, puede haber una evitación y esto nos puede llevar a un alivio breve. Esto, por lo general, va a ocasionar
una mayor desconexión escolar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar por qué este adolescente se siente tan ansioso en esta situación. ¿Qué es lo que está ocasionando esta victimización? ¿Por qué evita ir al colegio? Entonces, cuando hacemos todo ese análisis psicológico, biológico y social, tenemos una formulación mucho más robusta, es decir, una hipótesis mucho más robusta que la vamos a ir contrastando, obviamente, pero va a ser, es mucho más clara, mucho más real al contexto y a las características del niño adolescente. Un objetivo colaborativo traduce la hipótesis en un cambio observable y revisable. Por ejemplo, en el caso de Lucía. Lucía asistirá gradualmente durante 2 semanas con una tutora de referencia, que es el apoyo, y haremos un registro de asistencia y de ansiedad. Entonces, cuando nosotros planteamos una hipótesis, debemos identificar quién, qué se hará, dónde, cuándo, quiénes son sus apoyos, sus fortalezas y cómo vamos a saber que está avanzando, en este caso Lucía. La hipótesis Diana es evitación, reduce ansiedad a corto plazo. Lucía no quiere ir al colegio y en este no querer ir al colegio está evitando ir al colegio. Se enferma, le duele la cabeza, el estómago, evita ir al colegio. ¿Por qué? ¿Qué está recibiendo esa conducta a cambio? ¿Cuál es la función de esa conducta? La función de esa conducta es que reduce momentáneamente la ansiedad de estar en el colegio. Entonces, el objetivo es que Lucía asista gradualmente al colegio con apoyo. El indicador son los días asistidos, lo que podemos observar, lo que se puede medir. Y el registro de ansiedad, cómo va disminuyendo la ansiedad de Lucía conforme asiste al colegio. La revisión podría ser semanal. Discusión nocturna mantiene la activación. Por ejemplo, otra hipótesis Diana. Discusión nocturna mantiene la activación. Objetivo, rutina de sueño y pausa familiar. Cuando hay una discusión en la noche, Lucía se siente incómoda y no puede conciliar el sueño. Entonces, el objetivo es que tenemos una pausa, una familia, antes de irnos a acostar, antes de irse a dormir Lucía, para que Lucía mantenga una rutina de sueño. Esto va a mejorar también esta activación constante y que la mantiene en estrés. Indicador, la hora del sueño. Ver a qué hora Lucía se va a acostar y a qué hora se despierta. Y si hay escaladas, ¿no? Si es que de pronto se queda despierta más horas. La revisión, esto es en días, porque no la vamos a dejar semanalmente. La progresión tiene que ser en días, no por semanas. La revisión se relaciona con la hipótesis. La revisión, si la hipótesis nos dice que es una evitación de ir al colegio, el objetivo es que vaya gradualmente, así que nuestra revisión debe ser semanal. Pero si la hipótesis es que se mantiene despierta por muchas horas, entonces nuestro objetivo debe ser establecer una rutina del sueño y la revisión debe ser en 7 días, o sea, día a día. ¿Cuál es su rutina del sueño? Porque ese es nuestro objetivo, generar una rutina del sueño. La formulación culmina con una decisión de atención proporcional. Entonces puede ser consejería focal, evaluación ampliada, interconsulta, derivación prioritaria o emergencia y protección inmediata. Cuando hablamos de consejería focal, miren, todo lo que hemos hablado tiene que ver con esto. Subimos rápido. Aquí. Ya, hemos distinguido lo que es vigilancia, tamizaje, evaluación y formulación. La formulación va orientada a la hipótesis. Hemos organizado los datos y las entrevistas. Hemos integrado la observación, la historia y las herramientas gráficas para formular una hipótesis. ¿Bien? Y finalmente vamos a decidir. Miren, esta es la evaluación inicial. Todo esto hacemos en una evaluación inicial.
Decidimos si se trata de un caso en el cual vamos a derivar, porque es un alto riesgo, los objetivos del seguimiento o el nivel de continuidad en el servicio. Eso es lo que vamos a decidir. Entonces ya estamos en el punto número 4, en el cual tenemos que tomar la decisión luego de haber hecho nuestro análisis, nuestra evaluación inicial. Ahora vamos a tomar la decisión. Si se trata de un caso de consejería focal, el problema debe ser delimitado. El riesgo no es agudo, el funcionamiento está conservado en el adolescente, en el niño, en la niña, y la alteración es leve. Y debemos también identificar los apoyos disponibles. O sea, para que sea una consejería focal, los apoyos deben ser evidentes. Por ejemplo, mamá, papá que estén preocupados por su menor hijo porque su menor hijo se siente triste por haber perdido a su mascota de más de 5 años. Le pasó un accidente, una enfermedad, falleció. Entonces hay un duelo por su mascota. Entonces, ¿qué requiere? Es un problema delimitado, el riesgo no es agudo, se siente triste, no ha tenido intentos de suicidio, no ha tenido planificación, solamente se siente triste. Sin reducir esta tristeza, funcionamiento conservado y hay una alteración leve. Ya no tiene ganas de salir al parque porque cuando salía al parque salía con la mascotita. Los apoyos disponibles, sus papás están preocupados por él o por ella y están dispuestos a seguir pues todo un proceso para que su hijo o su hija se sienta mejor. La acción es un plan breve, eso es una consejería focal específica. Una psicoeducación, estrategias focales y seguimiento. No porque sea consejería deja de haber seguimiento, tiene que haber seguimiento. La continuidad se da a través de los indicadores y ya hemos visto que los indicadores deben ser observables. ¿Ya? La fecha de revisión y escalar si no hay cambio. Si la tristeza persiste, si el duelo por esta mascotita persiste y ya se vuelve en un duelo patológico, ya no hay, hay un funcionamiento alterado, moderada o de forma mucho más profunda, entonces se debe escalar a una psicoterapia. Hay algo, un patrón que no se está resolviendo ahí. Evaluación ampliada. ¿Cuándo se da una evaluación más amplia? Cuando no nos basta la evaluación inicial. Cuando hay dudas diagnósticas, médicas, neuroevolutivas, escolares o legales, respuesta insuficiente, complejidad moderada. Necesitamos una mayor evaluación. Por ejemplo, viene un niño y la mamá menciona de que el niño no quiere ir al colegio. No quiere ir al colegio y cuando hacemos toda la evaluación previa, nos damos cuenta de que el niño tiene algunos problemas para aprender, algunas dificultades para aprender, pero todavía tenemos dudas diagnósticas. No podemos diagnosticar que el niño tiene dificultad en el aprendizaje. Entonces, tenemos que tener pruebas médicas o neuroevolutivas del niño para poder hacer la acción. La acción en este caso sería consultar disciplina pertinente y ampliar los datos sin suspender el apoyo seguro. No hacemos la derivación de frente, sino que le recomendamos que pueda hacer una evaluación mucho más compleja, amplia, y que con esa evaluación nuevamente venga a consulta y nosotros poder hacer la acción pertinente, ¿ya? Con ese diagnóstico ya determinado. Continuidad, definir el responsable, pregunta de consulta y devolución. Enviamos a la mamá con el niño a hacer ampliar la evaluación, regresan con los resultados y nosotros hacemos la devolución de los resultados y seguimos con el plan de acuerdo a lo que, o seguimos con la elaboración del plan de acuerdo a lo que sean pues los resultados. Interconsulta. ¿Cuándo se da una interconsulta? Cuando evidentemente hay un deterioro significativo, hay síntomas persistentes, comorbilidad, consumo problemático, autolesión, sin peligro inmediato o necesidad de tratamiento especializado.
¿no? Por ejemplo, tenemos un adolescente que viene por un rompimiento amoroso, ¿ya? Viene por un rompimiento amoroso, pero, y parecería consejería focal, ¿no? Porque es un rompimiento amoroso, es un consejo. Pero dentro de la evaluación inicial, nos damos cuenta de que el adolescente ha tenido ya antes otro rompimiento amoroso y ha tenido un intento de suicidio. Ya hay una necesidad de tratamiento especializado. Entonces, y encima del adolescente viene, o sea, tiene ese antecedente y encima viene con cortes realizados hace una semana. Entonces ya necesitamos que este adolescente pase por interconsulta. Vinculación prioritaria con la salud mental, medicina, adicciones u otros servicios pertinentes. Confirmar acceso, apoyo puente. Recuerden que nosotros somos ese apoyo puente entre el contacto inicial con el caso y la nueva atención que va a recibir. Compartir la mínima información necesaria. Esto es importante, esto ya lo hemos visto en la interconsulta. En cuarto lugar, derivación prioritaria, peligro inmediato de suicidio o violencia, intoxicación grave, psicosis aguda, incapacidad de supervisión segura y amenaza activa. Tenemos un adolescente que viene por problemas de alimentación. Su mamá nos dice, ay no, es que le he encontrado vomitando. Le he encontrado vomitando y no quiere comer y ha bajado muchísimo de peso. Entonces ya es un peligro inmediato. No come, se pasa días sin comer. No hay una supervisión segura. ¿Cómo es posible que la mamá recién se dé cuenta? Hay una derivación prioritaria en ese caso. No dejar solo, activar emergencia y o protección, involucrar al cuidador seguro, restringir el acceso a medios cuando corresponda. Entrega responsable y documentada, seguimiento posterior a la crisis. Emergencia, protección, problema delimitado, riesgo no agudo, funcionamiento conservado, alteración leve, apoyos disponibles. Hay un plan breve, perdón, aquí hay algo que no está bien. En la emergencia protección ya es el grado más alto, cuando se necesita sí o sí que lo que mencionábamos en la clase anterior, esta parte la voy a corregir, lo que mencionábamos de que estamos en la institución educativa y encontramos al adolescente que se ha tomado un bote de pastillas en el baño. Entonces aquí requiere emergencia y protección inmediata del menor. La acción es derivar inmediatamente que el adolescente sea hospitalizado, ¿sí? Porque ha habido un intento de suicidio evidentemente. Y la continuidad es el seguimiento, también el seguimiento de cómo está este adolescente evolucionando en esta dificultad, porque es parte de la institución educativa, ¿no? Cuando estamos en una institución educativa. Derivar éticamente es sostener el enlace hasta que la atención sea real. Preparar, explicar por qué y escuchar las preferencias, el por qué, explicarle por qué se debe derivar, porque no tenemos la preparación necesaria para afrontar un caso, por ejemplo, de adicciones. Y escuchar, ¿tú preferirías ir al MINSA, ir a salud o acudir a un centro particular? Y le presentamos opciones. Identificar el servicio, la persona y las barreras que puede tener el consultante. Transferir, compartir solo información necesaria y confirmar, verificar la cita, acceso y responsables. Esto es importante. Solamente decir, bueno, yo no te puedo atender, ve aquí a que te atiendan, ¿no? Tenemos que confirmar que realmente está siendo atendido por ese servicio que le hemos recomendado. Y sostener, ser ese apoyo puente y seguimiento proporcional. Aquí tiene un número, no constituye continuidad. Cuando le decimos, aquí tiene un número de un especialista en el problema que le va a ayudar mucho mejor que yo. Eso no es continuidad, eso no es una atención real, eso no es ético. Por ejemplo, cuando su compañera nos compartía en la clase anterior que ella hacía el seguimiento
del menor era adecuado, ¿no? Era adecuado hacer ese seguimiento. Y así deberían ser muchos de los casos a nivel judicial, debería haber una instancia que haga ese seguimiento de cada uno de los menores que van a la UPE y luego que son reubicados en una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces esos menores son revictimizados por la misma vulnerabilidad con la que han coexistido por muchos años. Entonces, es necesario ese seguimiento para que la persona pueda recuperarse de la situación que ha pasado, ¿no? En el caso de su compañera que nos comentó en la clase anterior. Muy bien, y hemos concluido. Hasta aquí yo concluí. Ahora es momento de que ustedes participen. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya se fue. Estamos aquí. Ah, ya, muy bien. A ver, preguntas, dudas, interrogantes en este momento. Aportes también puede ser. ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿Todo preciso? Elizabeth, todo preciso. Alejandra también. Ángel también, ya. Sofía, 4. Ellos son los que no van a dar examen. Todos los demás sí van a dar examen, ¿ya? Claro, porque ya, ahora sí, ¿no? Ya está bien. Está bien. Muy bien, vamos ahora a darnos unos minutitos y luego empezamos con las exposiciones. Sofía, ¿me pasas por favor la relación de grupos? Ay, Sofía, no, Alejandra. Alejandra, ¿me pasas por favor la relación de grupos?